Saludos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a La Galleta Podcast, donde te decimos las cosas exactamente como son. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación dominicana, un tema espinoso, donde primero queremos dar una breve introducción. Cuando hablamos de educación dominicana, el pueblo lo ha percibido siempre de manera un poquito débil, tanto la comunidad educativa como la comunidad de personas regulares. Y en el año 2011 se iniciaron un conjunto de protestas para que esto cambiara. En el año 2013, la educación tuvo por fin el 4% debido a las protestas. Pero en el año 2015 hubo un choque de realidad, donde quedamos últimos en las pruebas de PISA. Entonces, vamos a iniciar para tratar de verificar exactamente a qué se debe que la educación dominicana parece estar estancada. Iniciamos inmediatamente con Jorge Leiva. Después de la aplicación del 4% para la educación, ¿tú consideras que ha tenido algún tipo de avance, pero con matices, que está rezagada o que simplemente se mantiene en una posición neutra? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bien, en primer lugar decir que ciertamente el 4%, entiendo yo de manera muy personal, que fue una conquista de la sociedad dominicana. ¿Por qué razón? Porque la educación sabemos que es aquella herramienta que permite que los pueblos se desarrollen de manera efectiva. Y por eso entiendo que es algo importante de la sociedad dominicana en esa conquista. Ahora, si ese 4% se ha utilizado de manera efectiva para mejorar la educación, yo creo que todavía tenemos grandes retos por encima y creo que tenemos que superarlo. Para nadie es un secreto que en las pruebas PISA, como tú dijiste, quedamos últimos, pero en las últimas pruebas PISA que se hicieron, avanzamos un poco. Eso no quiere decir que estamos bien, eso quiere decir que avanzamos un poquito. Ya está justificado por su gobierno. En tema de calidad, entiendo que estamos todavía muy bajos, entiendo que tenemos que hacer grandes mejoras, pero creo que se ha utilizado para mejorar infraestructura, para crecer la infraestructura de las escuelas, que no habían centros educativos no prácticamente. crecen porque cada año se ha mejorado en ese aspecto, se ha mejorado. Cada año hacen falta, o sea, hay una falta de planificación e infraestructura. Bien. Eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que estamos diciendo, si se ha utilizado de manera efectiva ese 4% que entendemos que era positivo para la educación. Vamos por parte. Antes de ese 4%, ¿cuánto eran los centros educativos que hay? Hoy hay 7,800. Centros educativos, que no es lo mismo que plantel educativo, pero que en un plantel educativo entran muchos centros educativos, que ha mejorado mucho que las personas o los niños puedan acceder a la educación básica, que no es de calidad. Amplía un poco Amplía un poco esa parte entre centros educativos. Lo que pasa es que los planteles educativos son la infraestructura en sí, pero que adentro de ella pueden operar más que una escuela, puede operar un liceo. Entonces ahí se suman los que son los centros educativos, que son diferentes. Matutino, vespertino. Exactamente. Entonces, en ese sentido de infraestructura, el Estado ha mejorado en los salarios de los profesores, que antes eran paupérrimos, hoy no que están bien, pero están mejor que antes. En ese sentido creo que ha mejorado. Ahora, en la profundidad de lo que es la educación per se, yo creo que estamos todavía en pañales. Creo que todavía el Estado tiene que hacer grandes reformas. Creo que la ADP debe influir más de manera positiva, ya que sabemos que es un tirijala por un poder que tiene la misma institución, y creo que eso nos deja avanzar en la educación. Yo creo que tenemos grandes retos. Creo que la educación es muy mala, que no es decir lo mismo que no tenemos educación. Sí tenemos educación, pero la educación de República Dominicana es paupérrima, y tanto la sociedad dominicana como el Estado dominicano tienen que avanzar para que mejore la calidad de la educación. Ok, perfecto. Entonces, parafraseando lo que tú dices, diría que ha tenido algunos avances, pero con matices, y que principalmente la parte de la educación per se en sí necesita seguir mejorando. Bien, perfecto. No sé si alguno de los compañeros aquí tendría algo que decir. No, yo en gran parte estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Es decir, en cuanto a la reivindicación social que ocurrió en el 2011 con las protestas, es una de las primeras veces que yo en mi vida, vamos a decir, profesional y de adulto, que veo algo, un requerimiento que haga la sociedad desde el grassroots, desde dentro, ¿no? Que se cumpla. Eso es extremadamente positivo porque, vamos a decir, migra un poco vamos a decir,
la percepción que tiene la gente de que somos solo serviles, ¿no? Exacto. Eso es importante. Ahora, lo veo como súbditos. Exacto. Sí, pero pasa balance, aterriza ahí, porque estamos ahí. Entonces, lo veo, en cuanto a infraestructura, se avanzó muchísimo. Lo veo como un primer paso, no lo veo como el fin, ¿no? Correcto. Ahora ya tenemos más presupuesto y como ya conquistamos ese pedimento social, lo próximo debería ser medir la efectividad del uso de esos recursos y entender que tirarle dinero a un problema no es arreglarlo. Tú pones, por ejemplo, con la tanda extendida, tú pones las más horas de estudios sin que aprendan nada, no sirve de mucho. Ahí hay grandes oportunidades para mejorar. Entonces lo veo más como un proceso que estamos en el segundo paso. Como dijiste, la evaluación de la PISA no fue muy bien. Fue terrible. Y es una vergüenza, porque primero no había el sistema que eleve la educación de la persona, pero tampoco creo que esta sociedad está muy abundante de sed de conocimiento y de elevar su entendimiento de las cosas. Tendemos a ser un poquito, vamos a decir, simplificamos mucho los problemas. Okay. Y de nuevo digo, lo que no se mide no se puede. No se mejora. Solo tú lo vas a actuar en cuanto a tu percepción, no la realidad. Okay. Y quisiera ver el segundo paso, un poquito más, medir la efectividad de la inversión de ese dinero. Tenemos muchas más escuelas, algo que es muy positivo. Hubieron muchos problemas. Ahí yo difiero. Ahí yo voy a diferir. Bueno, pero concluye para entonces. Pero sí, lo veo como el primer paso de 5 que nos faltan. Okay. Ya tenemos la estructura, ahora tenemos que empezar a medir la efectividad del uso de ese dinero del Estado. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, nada, adelante, Richard. ¿Tienes que decir? La ventaja que te da la ingeniería es el aspecto de planificación. Y es lo que nos hace falta a nosotros, la planificación. Los compañeros, tanto Jorge como Will, hablaron de que hay más escuelas, pero cada año escolar hacen falta más escuelas. O sea, no es que hay más escuelas, es que nunca son suficientes porque nunca se planifica. Es el problema. La educación es planificación, igual que el sector eléctrico, igual que el sector salud. Todo es planificación. Y tú tienes data, porque es el problema. La educación aquí se ve o se suma con un tema social y se acumula el ayudarte y un sinnúmero de factores que elevan el gasto. Pero ese gasto tampoco es medible, no es mejorable. El Estado no te da un retorno. Mira, ahora me van a entregar 1,000 pesos. Por ejemplo, tenemos X cantidad de millones de estudiantes y vamos a repartir. ¿Qué te va a dar a ti 1,000 pesos para la educación a ti? Para ayudarlo a comprar útiles, para ayudarlo, pero te está dando también un kit de zapatos, libros, cuadernos, uniforme, un sinnúmero de ítems que, o sea, no se justifica. Al fin y al cabo, Esos no son mensuales. No, esos son 1,000 pesos ahora. Ellos te dan una sola vez. Por eso te digo que es una estupidez. Ejemplo, son 2 millones de estudiantes, 2.5, multiplícalo por 1,000. O sea, es botar dinero. Porque el problema de la educación nunca fue dinero. El problema de educación nunca fue infraestructura, porque siempre hemos carecido de infraestructura independientemente de... Hay un punto a favor que hizo este gobierno que le dio mucha continuidad, pero si tú ves la estadística y ves los números, no han hecho más escuelas. Terminaron, sí, en el primer gobierno terminaron muchos planteles, resolvieron muchos temas legales de algunas aulas que se estaban construyendo o planteles, porque el gobierno, no es que soy PLDista, el gobierno lo hizo al revés. Lo hizo al revés. Hizo la infraestructura, pero no fue a la par con el estudiante que necesitamos o el tipo de educación que necesitamos. Las tandas extendidas tenía un sentido social, que la madre fuera a trabajar y le iban a asegurar el desayuno, la merienda, la comida. O sea, una lógica social y está bien concebida con un tema de formación técnica también. Tipo Estados Unidos, los niños entran a las 7, 8, salen a las 2, 3 de la tarde, usan otra hora también para formación artística, deportiva y todo eso. Y ese el fin está correcto. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes una parte que es el talón de Aquiles de la educación dominicana, que son la ADP y la cooperativa. O sea, tú no puedes impulsar
tener un ministro, que es otra cosa también, que ponen ministro no por meritocracia, ponen ministro. Ahora mismo tú tienes un ministro de educación que viene de una coyuntura política. Pero ¿qué expertise tiene esa persona de educación? ¿Cuál es el programa? Por eso te digo que todo es planificación. Y estos gobiernos lo que viven es planificar, o sea, viven improvisando, no viven planificando. Y por eso nunca vamos a salir. Por más dinero que tú le metas a la educación, no vamos a salir de ese círculo vicioso porque no planificamos, no medimos. Y hay una máxima en ingeniería que lo que no se mide no se mejora. Entonces, para mí ha sido un fracaso. Esa palabra de que conquista, y para mí eso es una estupidez, porque de nada vale que tú alcances algo, pero ni tú mismo sabes lo que estás alcanzando, ni le das seguimiento, ni monitorea. ¿Qué es lo que pasa aquí en República Dominicana? Que todos somos unos borregos. Mira, vamos a luchar por esto, pero tú te sientas con esa persona. ¿Por qué estamos luchando? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el génesis de por qué estamos luchando por ese 4%? Ya está. Incluso yo como proveedor me beneficié en el gobierno pasado con el tema de República Digital y esto aquí. Sí, es la realidad. Hablando. Pero al fin y al cabo, uno mismo sabía que de nada vale que tú le hicieras infraestructura, tema tecnológico, donde también tú tienes otro punto, que es el docente, la preparación del docente. Por eso te digo de la cooperativa. Una cooperativa con cientos de miles de millones de pesos, ¿a qué? Para apretarle para motores, juegos de habitación. O sea, no tiene un sentido. Es que la cooperativa es otra cosa que no tiene que estar vinculado directamente con lo que estamos hablando, que es la educación. Pero ¿qué hace la? Tú sabes los maestros que yo tengo que lo que cobran son 200 pesos. Oye, en tan detendida ganado 78 y termina porque viven en ligando, comprando esto, comprando lo otro. Es otra cosa. Todo eso está amarrado, hermano mío. Un maestro que no tenga educación financiera va a estar liado y no te va a dar una educación de calidad. Más adelante vamos a hablar cuál es el perfil del docente que necesitamos, de acuerdo a la educación que necesitamos. Bueno, exactamente. Adelante, Eugenio. Bueno, mira, aquí lamentablemente, yo tengo que... ¿Y por qué la risa? Que tengo que darle saboreando. Debo darle razón a algo grande. No, tiene que darme la razón a mí. No. Se va a caer. Al maestro. Dame un segundito. Señores, agarren. Tenemos que dar la razón a alguien que difícilmente se le voy a dar en mucho tiempo, pero en este hay que dársela. Momento histórico. ¿A quién? Leonel tenía razón. ¿Me entiendes? Entonces, oye, ahora. Sí, claro, con el tema del uso del 4%, de que primero tenía que ser el plan antes de tener el dinero, porque aquí la única conquista que tenemos y el único plan que se sigue al momento con relación al 4% es que el programa educativo, el objetivo educativo que tenemos anualmente es cómo se va a gastar el dinero del... Eso tampoco se sabe, porque siempre hay un excedente. Para que tú veas, se hace tanto mal gasto, o sea, es un dinero que está ahí y se derrocha gran parte del dinero y aún así ni siquiera se logra gastar. Por eso mismo. Exacto. Ni siquiera cómo se va a gastar, se planifica. Pero lo que te digo es que aún así sobrándote dinero, ni siquiera puedes lograr una educación de calidad y gran parte del dinero que se gasta se malgasta. Ahora yo te voy a decir otra cosa. Yo como arquitecto, básicamente, recuerda que un arquitecto principalmente es un planificador. Un dibujante. Dame un segundito, cariño. Dame un segundito. Mira, nosotros, en cuanto a la ejecución del 4% de estos 13 años que ya tenemos con el 4%, ¿verdad? Perfecto. Para mí fue una gran oportunidad desperdiciada. Lo que hicimos con el tema del 4% y más refiriéndome al tema del desarrollo de infraestructura, que sí, que tenemos muchísimas escuelas, que tenemos muchísimas cosas. Lo que hicimos fue reproducir un plantel educativo malo y deficiente y tener la oportunidad y tener el presupuesto para ejecutar buenos planteles educativos, pero cuando tú, en vez de desarrollar primero un sistema educativo para luego desarrollar el plantel educativo que resuelva los problemas que encontraste en ese sistema, tú lo que haces es reproducir el que ya tienes, que es deficiente de por sí. Entonces ya perdimos la oportunidad porque no vamos a demoler todas esas escuelas para hacer nuevas. Perdimos la oportunidad de hacer las escuelas que necesita este país. Entonces vuelvo y... Es que el error no es la escuela y la infraestructura. Porque ese es un problema. No es infraestructura que te va a enseñar a ti, porque tú tienes otros medios. Dame un segundito, cariño, porque yo también hablé de primero desarrollar un sistema antes del plantel. Pero que por ahí entonces vuelvo otra vez con Leonel y lo que él decía. Que antes de ejecutar el presupuesto, Leonel decía, ok, pero tráeme un plan en qué lo van a gastar.
Si ustedes que están pidiendo el No lo decía así, pero está bien, vamos a darte. Sí, era más o menos por ahí. bien. Pero voy, chequéate. El dominicano tiene que picar antes, hermano. Sí, Tú sabes que si tú ese dinero no está ahí Es que el dominicano desde que ve que el dinero está ahí le pica la mano. Obvio. Exacto. Ahora, pero chequéate esto. También es que cuando en los tiempos de Leonel, y no, ojo, yo soy anti-leonelista. ¿No? Sí, no nos damos cuenta que no sí. vayan a confundir. No te gusta el líder. No. Yo, Pero ¿y por qué? Para yo- otro episodio. No, yo entiendo que de los problemas de corrupción que hay aquí y de la corrupción institucionalizada, Leonel es el culpable. Por lo tanto, por Después eso. del segundo y Pero tercer mandato. pero sí. voy, hay que. No, recuerda que el primer mandato sí fue otra cosa. Excelente. Pero Leonel no fabricó la corrupción. Ya él quizá la profundizó un poquito más, desarrolló. pero no. Adoptó- Él es el padre de la Tuvo la corrupción. oportunidad de erradicar. Se olvidó del Bien. bochismo y adoptó el balaguerismo. Exacto, Ya, entonces fue voy. todo. Ahora, De una manera un poquito más sistemática. exacto. académica, más Pero no nos vamos a ir, no nos vamos a despegar del tema. Pero de la continúa. educación. Pablo, volvemos. Pero que lo que digo es que realmente, bueno, eso viene desde el primer periodo, que el que hablamos como el bueno. Sí. Al momento de hacer una escuela, un plantel educativo, un politécnico, todo eso, lo hacía con otro criterio. O sea, Leonel realmente lo hacía con otro criterio. Por eso, los grandes avances en materia de educación, temas como, aunque lo vamos a discutir en otro tema, el ITLA, o sea, los aportes del ITLA Ujú. y ese tipo de instituciones que son parte ya hoy de nuestro sistema educativo Sí, y que son las que dan el mejor El resultado. centro de aquí San en el Luis país. también, el college de San Luis. Sí, son de Leonel. El community. Que El yo concepto sí. sí, pero voy. Cuando lo que te digo es, yo hubiese preferido que en vez de tú hacerme una escuela cada cuadrante, que tú hubiese hecho lugares como ese college de San Luis. Ujú. O sea, hazme 30 de eso. Y esos 30 te sustituyen y te dan mejores resultados que 60 o 70, perdón, que hasta 200 de esas escuelas que andan por ahí. Pero recuerda que son son conceptos diferentes, una son dos cosas educación diferentes. Yo sé que es educación Sí, superior, entonces, pero si tú lo... pero Eso lo también, podemos hablar en otro pero tema. eso también se puede enfocar y adaptar a educación media Entonces, sí. y bachiller Entonces- y bachiller y primaria. ¿Entiendes? Que ese tipo de centro educativo enormes, grandes, con ese concepto, tú has entrado, eso tú has visto el Claro, comedor de esa vaina. Claro. O sea, y eso tiene otro criterio. Bien, mira, yo creo que nosotros estamos en la misma línea. Creo que todo el mundo sabe que aquí hay un problema, es con la calidad de la educación. Pero primero, para responderle un par de temitas a Richard, para darle la razón y otra no está tan de acuerdo. Primero, yo creo que es una falta de respeto decir que es una estupidez Ay, la conquista del 4%. sí. ¿Por qué lo digo? Yo creo que con ese 4%, muy posiblemente nosotros estamos mejor ahora en educación que cuando no lo teníamos. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con- ¿Por qué? Porque nosotros, Estamos- señores, estamos- tenemos que analizar la sociedad de manera holística. No es lo mismo una gente de clase media que sale, tiene a su hijo en la casa con buen cuidado, que una madre que vive Me avisa cuando haga la pausa para responderte ahí mismo. en una madre Ajá. o madres de temprana edad que tienen hijos, que tienen que ir a trabajar en una banca, que no tienen, la tan extendida, ayudó a que esa mujer pueda trabajar tranquilamente. Pero ese no es el punto. No, yo lo entiendo. Esa no- Pero déjame explicarle lo que por qué es pero una estupidez. Esa y otra Pues cosa está son bien. una estupidez. Yo creo que está bien. Yo creo que la conquista no fue una estupidez. Creo que es algo No, tampoco. que nosotros tenemos que mejorar la forma como se gasta ese dinero. Lo que fue mal ejecutado. Otro punto que le doy a Richard, los planteles. Miren lo que sucede. Un niño que hoy tiene 3 años, mañana va a tener, en 2 años, 3 años va a tener 6. No. Y van a seguir creciendo otros niños que van naciendo. Entonces, con relación a eso, y ahí es que te doy la razón, el Estado debería saber un promedio de cuántos niños van creciendo y van naciendo versus la cantidad de planteles educativos que nosotros tenemos, ¿verdad? Es difícil de Porque determinar. es muy difícil de determinar. ¿Tú sabes cuánto vale eso? Aparte de eso, Deja que termine. tenemos también que el Estado dominicano, como garante de derechos fundamentales, dígase la educación, tiene que garantizar la educación a niños o personas que no sean dominicanos, inclusive que estén irregularmente Pero en República se le Dominicana. garantiza. Y hay un tema
Un tema con los controvertido aquí. cupos, ¿verdad? Que no hay por fulano, pero el Estado, porque tenemos que entender eso, tú puedes estar a favor o no, el Estado tiene que garantizar la educación a quien sea. Sí. Porque es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que es una conquista. Ahora, tiene grandes retos. ¿En qué tiene grandes retos? Mejorar la forma de gastar. ¿Cómo el Estado va a planificar para que esa educación sea mejor? Un punto que yo creo que la educación dominicana tiene que implementar puede ser del bachiller hasta final, que se dé el inglés por inmersión en los institutos. ¿Por qué pasa? Porque hoy tú te vas a Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Hoy tú te vas a China, tienes que hablar inglés. Hoy tú te vas a la India, tienes que hablar inglés. El idioma comercial. Inclusive tú vives aquí, tienes que hablar inglés. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana. Otro concepto que creo que tiene que mejorar, que la idea de la tanda extendida no es mala, sino que está siendo mal utilizada, es usar esa herramienta para mejorar qué tipo de educación quieren los muchachos en tecnología técnica, porque hay una ordenanza que creo que es la 05 2003, 2023, no me recuerdo bien la ordenanza, la voy a buscar ahora, que habla sobre los técnicos profesionales adentro de las instituciones o planteles escolares. Entonces, yo no creo que haya sido un error ese 4%. Creo que el Estado dominicano tiene que eficientizarlo debido a los grandes intereses que hay adentro de ese ministerio de educación, que evita muchas veces que los mismos gerentes desarrollen un buen plan para mejorar la educación. Y con un punto que le voy a hacer una pregunta a Eugenio, que dice que estamos nosotros, que creo que tú tienes la razón, pero para que tú lo desarrolles, ¿qué tipo de plantel educativo entonces nosotros tenemos que tener para que, porque quizás decimos no, que los planteles no son buenos, pero tú coges mejor clase estando adentro en una aula bajo aire o no cogiendo calor que estando en una de zinc? ¿Entiendes? Ahí cambia todo. Que inclusive lo estamos hablando con este calor, un mal comido, ¿qué va a pensar? Entonces, para que tú desarrolles esa idea, para ver qué es lo que nosotros necesitamos, a mira de mejorar la calidad de la educación. Ok, ahora déjame responderte el por qué yo digo que es... ¿O a mí que me lo tiraron? No, esa tú la vas a responder a lo último, que es un tema de diseño de infraestructura, que no viene al caso, pero está bien. Anyway, yo te digo que es una estupidez porque ya tenemos el dinero. Tú sabes que hay personas que dicen que la educación de antes era mejor. ¿A qué se basan ellos cuando dicen que la educación de antes era mejor? En su percepción. En su percepción. Entonces, ¿Por qué? Porque no se mide. Sí, porque no se mide. Y aún así, no se sigue midiendo. Exacto. ¿Tú entiendes? Exacto. O sea, estamos igual. Por eso yo digo que es una estupidez. Y me baso en la estupidez porque muchos protestaban, muchos marchaban, pero no tenían el más mínimo conocimiento. Queremos el 4%. Es lo mismo que los que marchan. No a la AFP, no a la ARE. Pero tú le preguntas cuál es la ley de seguridad social. Y no saben. Pero están a favor de la lucha porque no, fruto de la misma falta de educación. Pero yo te digo, fue una conquista, pero se hizo por medio de presión, pero las mismas personas que estaban atrás no tenían, porque ni siquiera estamos reclamando el buen uso de ese 4%. Pero luchamos para conseguirlo. Ahora te doy el paso. Tenemos el dinero y seguimos estancados. El plan decenal de cuando Balaguer, que fue cuando yo estudié, me prepararon, que me daban moral y cívica, me daban agricultura también en el huerto coral y todo eso, me formaron bien. Y estamos hablando de Balaguer. No había 4%. En el 4 de primaria a mí me dieron pruebas nacionales. Yo cogí 3 pruebas nacionales, cuarto de primaria, no sé si ustedes llegaron a ese momento, el octavo y el de 3 pruebas nacionales. Y cuarto, octavo. Me daban desayuno escolar, el pan pepín, o sea, leche rica y todo eso. O sea, desde antes de ese 4%. Y era una educación porque yo fui educado en esa educación pública y también en la educación privada. Entonces, el tipo de educación, mira, hay un modelo que es el del Infotep. Correcto. El Infotep es la educación no formal. Cuando yo hice la habilitación docente de Infotep, yo era catedrático o soy catedrático y vengo con esa arrogancia porque yo tengo que hacer un curso en Infotep donde ya yo estoy preparando. Para que te den un papel. No. Yo desde mi ignorancia, ahí es que aprendo que el modelo de Infotep es un modelo muy diferente porque primero yo recibo a lo de secundaria para formarlo a nivel profesional. Entonces estoy hablando, estoy interactuando y ahí cuando comienzo a hacer el curso de habilitación docente digo, es que Infotep es educación no formal. Y yo digo, ¿cómo no formal? Claro, porque Infotep lo que te enseña es un oficio. Tú no tienes que saber leer. Tú no tienes que saber leer ni escribir para tú hacer una mesa y todo eso. Y cuando a mí me dan el programa de Infotep, wow, pero esto es lo que nosotros deberíamos replicar
en muchas, Leonel tuvo un concepto. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Dónde está el error del ITLA? Porque el ITLA, yo que soy de la carrera de ingeniería y del tema de informática y sistema y todo eso, el ITLA es un solo. El ITLA tú no lo puedes repartir en cualquier ciudad. Tú no vas a meter un ITLA en San Francisco de Macorís o en Mao o en cualquier otra porque no tiene sentido, porque es una zona agraria. Nosotros lo que necesitamos son técnicos en el área de STEM. Tú no vas a necesitar un ITLA en Casa del Carajo, lo mismo que están abriendo UA en todos los lados con diferentes tipos de carreras, pero no sabe cuál es la carrera que se necesita en esa localidad. O sea, es un error porque no planificamos, caemos en lo mismo y por eso te digo que fue una estupidez la conquista, porque esos mismos que estaban marchando estaban como borregos. Ahora se justifica, sí se justifica. Hemos avanzado, tenemos que avanzar como el primer gobierno de Leonel. Fue exitoso porque ya estábamos en default. Sí. O sea, cualquier cosa que llegara ahí iba como quiera. Y aparte que Balaguer asumió todas las reformas que había que asumir en ese momento con Andy Lawaley y ese grupo de economistas que obligaron a firmar con el fondo y todo eso. Chicago, Le debemos a Balaguer, que es un tema más adelante, el avance. Sí, Balaguer, Leonel y Danilo. Perfecto. Mira, para darle también la palabra aquí a los compañeros, voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando se habla de las unidades de medición, actualmente existe la evaluación de desempeño docente, incluso finalizó recientemente. Después que se aplicó el 4% para la educación, República Dominicana también pudo tener una percepción de cómo iba. Incluso hay sistemas constantes de evaluación, existe también un sistema de incentivo para el desempeño, tanto del docente como del centro. Incluso si tú accedes a la misma página del MINER, tú vas a encontrar un sinnúmero de estudios que miden de manera precisa la situación del sistema educativo preuniversitario aquí en la República Dominicana. Pero cuando se habla de diseño de políticas públicas, son 3 etapas. La etapa de planificación, como tú bien lo mencionaste, después de que Balaguer instaurara lo que es el Plan Decenal de Educación. La educación no ha tenido problema en ese aspecto. Aquí hay una planificación constante. Me está dando la razón. Cuando se habla de la jornada escolar extendida con la Ordenanza 01-2014, se explica de manera detallada cuánto va a ser el número de horas por día. Se explica que tanto el docente necesita su tiempo para la planificación y también crea el escenario en el cual los talleristas, los que tienen una modalidad académica, no técnica, tienen un espacio también para instruir. Eso te quiere decir, te hace, ¿cómo te digo? Te deja claro que la etapa de planificación está en su punto. Quizás haya algunos problemas en lo relacionado con la organización y también la ejecución, pero era solamente para aclarar de que cuando se habla de medición, la medición está en su punto. Aquí se están midiendo muchas cosas y hay mucha información sensitiva con respecto a los planteles, con respecto incluso hay un informe bastante detallado que es sobre la ejecución del 4% por partida de cada año, que información no nos falta y medición tampoco. Es algo mucho más profundo. ¿Y por qué no lo aplicamos? No, ya se está aplicando, pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí, para darle la palabra, en OD empezamos una investigación del tema OD, el partido. Ajá, okay. Hay una opción, esa opción es democrática. Pero no, esperemos que ahorita en la política. No es el punto. Miren, ahí se inició, nosotros iniciamos hace un año y tanto, un proceso técnica de investigación. Entonces, en ese proceso de investigación, nos topamos con lo que tú habías mencionado, que era que sobre el dinero, con la subejecución presupuestaria. En su vasta mayoría, en un principio aquí, cuando se aplicó el 4%, sobraban 140,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero, eso son muchos dinero. Millones de pesos. Pero se supone que este gobierno corrigió eso y ahora mismo sobran 2,000 millones de pesos. Y cuando nosotros yo creo que sobra más todavía. Exactamente, académicamente, ¿qué es lo que está pasando con personas que trabajan en diseño de políticas públicas? Nos dijeron, bueno, lo que pasa es que, si tú te das cuenta, en el año 1921 en Finlandia había una visión de Estado. Claro, que esos socialistas no metan Finlandia. Total. No, y el caso también de Singapur. Si queremos tener, por ejemplo, un escenario balanceado. Sí, había una visión. En el año 1921, lo que estamos haciendo nosotros ahora, ya había una visión de Estado. Incluso, en el caso de Singapur, algo curioso, es que antes de la llegada de Lee Kuan Yew, 20 años antes, había una visión de una educación para todo el mundo
y debido a que ellos tenían personas de diferentes nacionalidades ahí, como de la India, de la misma parte de Malasia, incluso algunos de Japón, se necesitaba que ellos dominaran el inglés y había una necesidad educativa. Pero para no irme del tema, cuando se habla de la subejecución, es que la República Dominicana simplemente no tenía el aparato burocrático completo para ejecutar todo ese gran presupuesto. Y por eso, en la parte del líder, lo que tú habías mencionado, es lo que sugería también, era que debería hacerse de manera escalativa. Pero no podemos negar que sin ese 4% no hubiésemos tenido la construcción de infraestructura, que es algo que tú necesitas. Entonces, ya le quiero... estuviéramos teniendo esta conversación. Exactamente, sí, porque... Eficientizar el gasto del presupuesto. Si no hay, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No hay cuarto. Exactamente. Y punto. Exactamente. De ese punto de vista yo lo veo como un logro. No una conquista. Es que yo me quillo con la conquista. No le tengamos miedo al lenguaje. Es medio izquierdita. Sí. Entonces... Está bien, ponlo como tú quieras, pero fue un acierto. Exactamente. Yo lo veo como una parte muy importante que no hemos mencionado. La educación no es solo... La educación primaria no es solo para los niños. Los padres tienen una cuota... Una responsabilidad muy importante también. Muy grande ahí, porque... Si medimos la calidad con números fríos, como le gustan al caballero aquí, si medimos la calidad de las instituciones educativas privadas y las instituciones educativas públicas, no podemos hacerlo vamos a decir, en un vacío, porque tú tienes que entender que es más probable que el niño que vaya a una escuela bilingüe aquí, un New Horizons, un Lux Mundi, un St. George. Esos son cuñas. Bueno, si me quieren patrocinar los muchachos. La estructura que tiene ese niño económica, de conocimiento cultural, es muy distinta. Entonces, primero, solo llevar a los niños, sentarlos 6 horas, darle una chocorrica y un pan, un bizcochito de eso, que lo amemen. Y cuando tú llegues a tu casa, tú lo que veas que estábamos aquí y íbamos allá, entonces vamos a tener un problema. ¿Y cuál es la diferencia de ese plantel público y privado, fuera de lo económico? Dame chance que yo voy para allá. Yo te diría que son comparables. Es decir, el nivel de un colegio privado no es mucho más alto que el nivel de una escuela pública. ¿Pero en qué nivel de plantel? A nivel de infraestructura, ¿qué tú dices? Infraestructura, sí. A nivel de infraestructura, ¿no? Cuando hay dinero, hay aire, hay cositas bonitas. Pero me refiero vamos a decir, si tú mides qué aprendieron los niños de una escuela privada y una escuela pública solo en la escuela, si se pudiera hacer ese estudio, tú te vas a dar cuenta que no es tan diferente. Porque que la educación de la escuela es una parte muy pequeña de la formación de un niño. O sea, los valores morales, las habilidades de negocios, las habilidades de buscar dinero, la educación financiera, la educación vial, que es tan importante, tú no la aprendes en el colegio. Entonces, ¿por qué? Tú no la aprendes en el colegio, pero no la aprendes en tu casa, porque los padres tampoco lo saben. Tampoco están educados sobre el tema. Entonces tú abogas por la educación de padres también. Yo completamente. Sí, eso es complementario, un porcentaje. Y la educación ciudadana, que es lo que, bueno, le voy a decir. Eso es moral y cívica. Eso es moral. Lo que tú dijiste, moral y cívica. Incomoda la vida es que tenemos una cultura muy caribeña, muy, ¿qué te digo? Alejada. Muy poco pensamos en el futuro por razones ambientales. Una vida no planificada. Vivimos el día a día. Vivimos el día a día. Lo que le decía, pero que eso es cuestión también, nuestra forma de pensar en términos académicos también tiene que ver con el pensamiento que quiere el Estado para sus ciudadanos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué es lo que quiere el Estado? Necesita la sociedad, son cosas muy diferentes. Exacto. Vamos a darle la oportunidad a Eugenio que se exprese. Porque tengo rato aquí. El escenario es tuyo. El escenario es mío. Mira, te voy a responder primero, te voy a responder lo que me preguntaste de la infraestructura. Y también a desmontar desde mi punto de vista unas cuantas pajas mentales que solemos tener con relación a temas como el inglés,
Eso de que si que la educación comienza primero por el hogar y el tema de la ciudadanía, que sabe muy bien que yo digo que eso aquí no existe. Y es también una de las bases de nuestro mal sistema educativo que tenemos, que básicamente ustedes mismos lo han expresado, pero de manera... Eugenio desmontando mitos. Pero voy, primero con el tema de los planteles. Es que si tú haces un plantel sin ni siquiera haber desarrollado un sistema educativo que te diga qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú vas a necesitar. O sea, hay algo que dice que la forma sigue a la función. Entonces, el plantel, la forma que tú le vas a dar al plantel, primero tú tienes que saber qué es lo que tú andas buscando, qué es lo que tú quieres lograr, para que luego tú entonces crees un plantel que solucione los problemas de educación que tú tienes, que te ofrece tu sistema, tu modelo. ¿A qué me refiero? Lo mismo que decía Richard ahorita, lo mismo que tú también lo mencionaste. Posiblemente la escuela que tú vas a tener en Nagua, en un pueblo de Nagua, no sea del todo igual a la escuela que tú vas a tener en Pedernal o a la escuela que tú vas a tener en Punta Cana. Posiblemente la escuela en Punta Cana va a ir un poco más orientada a turismo. Al turismo, y se va a esforzar mucho en temas de hospitalidad. Idiomas. ¿Cómo es? ¿Sabes? Ballet. No. Los politécnicos que te dan muchas clases de turismo, de gastronomía, cosas así. Sí, cocina y todo eso. Exacto. Pero, sin embargo, en San Francisco, que que es más arrocero en el Cibao, que es más ganadero. Ya con vocación agrícola, técnica agrícola y todo eso. No Bien. Podemos ser ingenieros aeroespaciales. Exactamente. No podemos, ¿no? O sea, Sí. Y posiblemente aquí en Gascue tú tengas algo que sea más diplomático, lo que sea. Pero está bien, eso es súper amplio. Pero voy con lo que yo considero la paja mental del idioma. De aquí de la región, si tú te vas a Centroamérica, si tú te vas a Suramérica, por ejemplo, Uruguay y Chile son de los dos países que tienen mejor sistema educativo aquí en Latinoamérica. Sí. Y los dos hablan menos inglés que nosotros. Están en el fin del mundo. Sí, Lógico. y Nosotros tenemos más. No, tú sabes. Nosotros somos los que mejor hablamos el inglés. Tú sabes por porque qué te lo son digo. nuestros socios comerciales. Sí, pero espera. La influencia. No, tú sabes. Tienen mejor intercambio comercial. Mejor intercambio comercial con Estados Unidos que nosotros mismos. No, quizás tengan mejor balanza. Chile. Exacto. Chile. Bien. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que por eso te digo que es una gran paja mental. Porque tú no puedes enseñarle inglés a gente que ni siquiera sabe español. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que aquí Pero lo eso hacen es una debilidad. Eso es una debilidad. El primer idioma de inglés que te dan. Esperen. Entonces, si tú me hablas de eso, tú me estás Es otro tipo de desmontando. educación. Si tú me hablas de eso. Dame un segundito. Está bien, pero ya para Pasa terminar que- la idea, no, si voy, tú voy. hablas de eso, tú me estás diciendo entonces que tú estás desmontando que se tienen que cerrar a nivel universitario aquellas carreras que ya no sirven. Y me No. está diciendo que lo que nosotros necesitamos, que son carreras STEM, tampoco sirve porque No. ¿por qué tú dices que no se necesita el inglés? Yo estoy de acuerdo No es que no contigo. se- voy. Yo estoy de acuerdo contigo de Yo que estoy a nosotros favor de una deficientes. educación bilingüe. Voy. No abre es más que- puertas. Sí, Pero espera, continúa, no abre más continúa. puertas. Gente, vamos a dejar que el hombre concluya. Deme un segundito. Aterriza, hermano, Estoy mirando para que te la pista de entienda. aterrizaje. Vamos a Exacto. Faltan 20 o 30 minutos, pero vamos a Dale. ¿Qué es lo que intento decirte? Que 7, ponen como 7, que, ay, sí. Sí, y grande, Vamos a enseñar inglés en las escuelas públicas a muchachos que realmente, cuando tú vas y le dices en inglés, mira, estos son los verbos. Tú le vas a decir, Bueno, el estos son los infinito verbos. verbo to be. El to be. Un muchacho que ni siquiera sabe conjugar un verbo en español, tú le vas a decir, esto es un verbo en inglés. y Pero no que se lo que tú conjuga. estás diciendo No, se hace ahora mismo. Dame un segundito. Sí, pero espera. No te dan español. El primer idioma en esos colegios Rey, es el atiéndeme. inglés y el Sí, segundo atiéndeme, el español. atiéndeme. El español nada más sirve para pedir. Pero continúa, pedir más continúa, nada. yo No, pero entiendo voy. tu punto, yo entiendo Voy, tu punto, voy. continúa. Sea como sea, Está muy tradicional. en esos colegios que son bilingües. Ajá. Bilingües. Sí. Sí, aparte de que te agarren al muchacho desde carajito. Sí. Y están en un ambiente. Pero es la idea, mi amor. En un ambiente donde básicamente hablan más inglés que español. Sí. Ellos están aprendiendo el inglés como idioma natural, pero
también le están enseñando correctamente la gramática, le están enseñando correctamente, lo están enseñando a pensar en inglés. Sí. Aquí los muchachos que hablan español ni siquiera saben pensar en español. Para tú entender. Por eso es lo que tenemos que corregir. Pero dame un segundito, cierra la boca. ¿Por qué pasa eso? Pero cierra hasta que yo termine. Si tú no le enseñas, como te digo, a hablar y pensar en español, enseñarle las cosas correctas, tú tampoco le vas a enseñar a hablar inglés. Te lo digo, yo te menciono el tema del inglés, es porque a nosotros nos gusta identificar muchísimos problemas que no podemos resolver. Para que cuando intentemos resolverlo y vemos que no se resuelve, entonces nos enfracamos y nos sentamos y nos ponemos como decir, bueno, la educación no avanza porque los muchachos no pueden aprender inglés. Eso es mentira. No es por ahí. Y, por último, el punto de la ciudadanía. Eso es tenso. Sí, eso es un tema que ustedes lo han mencionado ya y que yo entiendo que es el génesis del mal sistema educativo que tenemos y de por qué aquí no funciona absolutamente nada. Aquí no existe la ciudadanía dominicana, no existe. Existe la ciudadanía en papel en términos generales. La ciudadanía dominicana no existe. Y cuando no existe una ciudadanía... A un resumen rápido, lo que es ciudadanía... No, silencio, voy. Ajá, okay. Cuando no existe una ciudadanía dominicana, que es una planificación de lo que tú quieres lograr como ciudadano, o sea, como Estado, primero tienes que sentarte y decir, mira, cuando una persona a los 18 años, que ya comienza a ser un ciudadano en plena ejecución de derechos y deberes, yo necesito que esa persona tenga este y este conocimiento a nivel dispositivo, a nivel de cuáles son sus derechos, a nivel de cuáles son sus deberes, a nivel moral de todo, y cívica. Pero no, eso no es moral y cívica. Ese disparate nunca funcionó. Okay. Voy. Que tenga ese conocimiento, qué es lo que yo necesito. Que cuando una persona ya tenga 18 años sea un ciudadano funcional que pueda valerse por sí mismo. Ok, sí, para lograr eso, mira, esa persona tiene que tener todas estas capacidades. Ok, entonces vamos a hacer un plan educativo, porque el sistema educativo es el que te va a enseñar o el que te va a crear a esa persona. Ajá. ¿Entiendes? En base a ese plan. Y luego de que tú desarrollas ese plan educativo, es que tú comienzas a desarrollar los planteles, a desarrollar toda esa cosa. Pero primero tienes que tener el concepto definido de qué sería el ciudadano dominicano, que todos los países desarrollados, lo primero que tienen bien definido es qué es un ciudadano dominicano, porque yo sé que tú sabes diferenciar los pros y los contras que tienes tú que has vivido en Canadá, los pros y los contras de que tú como ciudadano vivas en Estados Unidos, o vivas en Canadá, o vivas en España, o vivas en Finlandia. Tú sabes que tú tienes muchos derechos y muchos derechos y muchos deberes, dependiendo del lugar donde tú vivas. Y cuando tú vas a migrar, por ejemplo, tú decides, hey, me voy para allí. ¿Por qué? Porque quiero eso que hay allá. Y yo estoy dispuesto a trabajar y pagar 60% de impuestos si tengo que pagarlo, con tal de que me den toda esa vaina. Voy. Yo sé que después... Y eso, que él vivía allá. Eso fue que tú mencionaste que no está de acuerdo. Él tiene 20 minutos para el fin y al cabo. Oye, él tiene 20 minutos explicando ciudadano. Aparte de la palabra. Pero eso al fin y al cabo es planificación, es la educación. Sí, eso que tú lo estás, el ciudadano que tú quieres, es educación y ya, más nada. Richard, solamente para hacer un preámbulo rápido ya. No queremos que esto solamente se quede, tú me entiendes, no, entonces queden 3 episodios sino nuevos. Que nos gustaría también que, si es posible, ustedes dieran un breve comentario de cuáles ustedes entenderían que serían las soluciones con pasos precisos, concretos, que tiene que dar la República Dominicana para solucionar su problema estructural de educación. Que comenten y se suscriban. Comienza. Bien. Cuando yo te hacía la pregunta sobre la infraestructura, me basaba también en aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidades, que sabemos que la infraestructura no es tan acorde a la necesidad que necesitan. Digamos, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad motora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué está haciendo el Estado dominicano con relación a ese aspecto? Lo otro que quiero resaltar, que creo que son muchas aristas para resolver el tema de la sociedad dominicana, y creo que no solamente un problema del Estado, creo que es un problema de la sociedad misma, que tenemos que estar involucrados. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son las tomas de decisiones que está haciendo el Estado para mejorar la calidad de la educación? Para mí, primero lo que se tiene que hacer es bajar esa currícula tan intensa que tienen los niños en las aulas.
Si tú tienes 5 materias, tú no me puedes dejar en matemáticas 100 preguntas, tú no me puedes dejar en lengua española 100 preguntas, tú no me puedes dejar en historia 100 preguntas para yo respondértela a 2 días porque no voy a aprender nada. El problema, uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana en educación es la gran cantidad de información que quieren que los niños adquieran en tan poco tiempo. Tú lo puedes hacer por módulo. Por ejemplo, en Japón, en unas investigaciones que estaba viendo ya bastante lejos, pero que todavía continúa así, se da el 80% menos de la currícula educativa que se da en República Dominicana y sin embargo ellos piensan mejor. Porque lo que aprenden hoy, en 20 años tú se lo preguntas y lo sabes, porque profundizaron en el tema y no fue algo superficial. Segundo tema, los maestros tienen que saber dominar la materia que se está dando. Ese otro tema. Y un poquito más allá. Ahí Porque no es posible, como decía Eugenio, que hoy tú le preguntas a una persona que está entrando a la universidad y no te sepa decir que es un adverbio, que es un dictongo, no sabe nada. ¿Por qué? Primero, porque no tienen el deseo de profundizar ellos mismos por la cultura que tenemos. Y segundo, porque la persona que le enseñó no tiene las competencias necesarias para profundizar en esos aspectos y no lo dejan pensar. Ese es otro tema. Que aquí te ponen cuadrado y si tú te sales de ahí, ya tú eres revolucionario. Yo creo que a los niños hay que dejarlo pensar y que el educador se transforme en un facilitador para cuando ellos están empezando mal, enseñarlo. Claro. Tercero, bien, creo que nosotros sí tenemos que mirar al inglés. El inglés, señores, es una realidad, más nosotros que somos una isla, que tenemos más de 10 millones de turistas que entran a la República Dominicana, de cualquier nacionalidad, hablan inglés. Y tú solamente saber inglés es una necesidad para ya le está tirando, pues el líder del yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Otro punto, como dice Eugenio, que creo que se tiene que incluir no solamente la educación cívica, sino también eso soy yo que lo estoy proponiendo. Sobre relaciones humanas. Nosotros podemos ser muy buenos en todo. Tú puedes ser mejor bueno pero en lo que sea. Pero nosotros no tenemos tanta empatía con las demás personas. Podemos ayudar en un momento, pero no somos empáticos con las necesidades ajenas. Y yo creo que ahí nosotros tenemos grandes oportunidades para que la sociedad que nosotros tengamos mañana, que son esos niños que están estudiando hoy, sea mejor sociedad de lo que nosotros tenemos y sea la sociedad que nosotros aspiramos a ser en el mañana. Otro tema, y ya para terminar, no. ¿Qué vamos a hacer con la ADP, señores? La ADP no puede ser solamente un mecanismo para hacerle presión al gobierno de turno porque no está cumpliendo con sus intereses. La ADP tiene que ser un órgano que primero organice a los maestros y que dé la facilidad de que esos maestros puedan desarrollarse, porque no es posible que sabiendo que se queman en las pruebas, ellos todavía impulsan para que lo metan por temas políticos. Entonces, yo estoy de acuerdo que hayan organizaciones extragobierno como la ADP para defender intereses de sus miembros, pero no estoy de acuerdo que se use como una herramienta política para hacer presión y que no mejora el problema como es el problema de la educación, que es transversal. Entonces, sociedad, gobierno, inclusive los sectores productivos de la nación se tienen que involucrar para que la educación mejore y el 4% se use de manera efectiva para que en los próximos 20, 25 años nosotros tengamos la sociedad que nosotros queremos tener. Bueno, nos quedan... déjame, ¿cuándo no? No, 20 minutos nos quedan. No. Bueno, comenzamos a las 3. Son 10. Ven, para darte la palabra. Ajá. Es solamente un pequeño comentario. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la educación debería tener un foco mucho más empático, pero solamente un pequeño comentario. Por lo menos de forma institucional, actualmente el sistema que nosotros tenemos en el plano educativo es la educación por competencias. Lo que significa que el estudiante tiene que desarrollar distintas competencias que le permitan integrarse tanto en el mundo laboral como con sus relaciones interpersonales y sobre todo incentivar lo que es el pensamiento crítico, que es una de las competencias puntuales. De la principal. Eso quiere decir que no realmente se tiene un estudiante como antes que simplemente estaba memorizando. Y con respecto también a lo que sería la capacidad del docente, mira, nosotros hicimos un sondeo y el 98% nos informaron que recibían capacitación constante,
también cuando tú buscas la información general, el docente se está capacitando y maneja el asunto de las ordenanzas y sobre todo se hace énfasis en que tenga control de grupo y que se lleve a cabo lo que es el constructivismo, que es este mismo sistema de competencias. Entonces, es algo que por lo menos de forma institucional se está haciendo y hay que reconocerlo para que la persona que nos esté viendo simplemente se entere. Entonces, me gustaría hacerte la misma pregunta, Richard. ¿Qué decisiones concretas tendría que tomar el Estado Dominicano para que mejore la educación de manera estructural y nosotros ya tengamos una educación del primer nivel? ¿Qué tú opinas sobre eso? Vamos a concluir ya para... Bueno, nacer rubio primero. Mira, hay un tema ya para entrar, para hacerte una corrección de lo que tú dijiste de que los profesores sí se están formando. Incluso yo doy docencia de hobby y en esa institución nos correspondió formar en cierta área a unos maestros de las tandas extendidas. Y eso dio pena y vergüenza. Cuando estoy hablando de que eso da pena y vergüenza, es que tenían la computadora asignada, computadora de último nivel que le entregó y no sabían loguearse en la misma plataforma. O sea, primero, te digo, fue de hobby, pero yo no soy de esos docentes que, no, si yo te digo que eres un bruto, eres bruto, independientemente de y no te voy a pasar. O sea, y fue un grupo grande de profesores y no, espérate, yo di 3 encuentros y yo no puedo. Primero tienen que darle la educación, y eso que fueron de ese mismo grupo de maestros que estaban dando la educación remota. Claro. Pero no saben ni prender ni lo que hacen un correo. Ahí mismo un pequeño comentario breve para que tú continúes. Es una situación que a nosotros se nos comunicó también que pasa con la mayoría de docentes que tienen cierta edad. Por ejemplo, personas que yo conozco que recibieron ahora mismo, los docentes que entraron, dicen, lo que me gusta de estos muchachos es que ellos manejan al dedillo la tecnología, porque es una situación generacional. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el tribunal en materia de derecho, que, oye, a mi papá y a mí nos estaban vuelto locos llamando en el asunto de la pandemia, porque habían algunos abogados, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y cómo yo me uno? Era Teams que estábamos utilizando y había ese problema, pero es más una situación generacional que no contradice incluso lo que yo había mencionado, que es la capacitación constante de forma institucional. Ahora te voy a responder lo de esos que son nativos digitales, que ya hicieron la licenciatura en el magisterio, mención ciencias naturales, media y todo eso. Sí manejan la tecnología, pero les falta todavía preparación. Viejo, esto es un problema que no es decirlo, es un tema estructural completamente. Tú sabes la cantidad... O sea, yo estoy en la parte de ingeniería y también estoy en la escuela de negocios. Me corresponde a veces darle a los licenciados en educación, materia de sistema, esto y lo otro, y también tienen mucho vacío. Si esos son los profesionales, porque hay otro tema. Las mismas universidades que le está pagando el Estado para que forme, porque le están dando becas. Tú quieres ser maestro ahora mismo y el gobierno todo agárratelo, te lo facilita. Absolutamente todo. Pero ¿qué sucede? Que las universidades, vamos a hacer no todas, pero un gran porcentaje de lo que andan buscando es su dinero, hermano. Andan buscando su dinero, no solamente para preparar a esos profesores, sino a todo el que entra ahí. Lo que andan buscando no miden el resultado, no hay, esos profesionales que están salen vacíos. Tú tienes universidades grandísimas, pero no tienen laboratorio. No tienen investigación. Esa tesis, esa monografía que a veces hago asesoría son vacías, viejo. O le pagan a un tercero para eso. O sea, es un tema que aunque yo te lo explique, o te lo puedo explicar, pero es muy extendido, porque es un tema de raíz que tenemos. Para aterrizar y ya concluir, que yo entiendo, bueno, en la educación primaria, yo creo que desde que el niño está pequeño, que comienzan a dejarlo en la guardería, ya el Estado debe identificar las capacidades de ese niño. Y el mismo Estado ahí verificando, mira, él es bueno en esto, él es bueno en esto, y todo eso. Porque si tú... Y tú sabes cuando yo te dije, porque no todo el mundo va a ser ingeniero, no todo el mundo va a manejar, no todo el mundo puede ser abogado. Entonces tú desde joven, tú vas planificando, todo es planificación. Mira, él es bueno en arte, vamos a hacerte el mejor artista, el mejor pianista, el mejor guitarrista, el mejor tamborero. Dicen que el tamborero no es músico. Yo sé que alguna vez, pero tú lo puedes hacer porque tú sabes, todos esos centros, ¿quién los monitorea? El Estado, la MESI. Tienen que mandarle toda la información, pero no hay estructura. Dentro de la misma escuela, yo le dije a él, hay forma, aunque tú tengas
los medios de medir la educación no se está aplicando, no hay KPI, no hay indicadores, no hay seguimiento, no hay correctivo, porque entra una parte de la política y ahí es que está el fallo. Ejemplo, la asistencia, tú no necesitas pasar una lista. El Estado debe saber, cada muchacho tiene que ponerte un dedo y todo tú monitorear esa asistencia en línea. Y saber quién vino y quién no vino y quién no, y contactar y mandar ahí al director del distrito, mira, tal persona está faltando, ve, investiga qué está pasando, porque tienen que poner un dedo para apoyar. Y ya tú tienes un seguimiento. Claro. Yo tengo 3 puntos importantes. Pero que yo considero más que irme en esa irme tan lejos, sí que vamos a solucionar esto, vamos a solucionar aquello, esos temas que ustedes están hablando que tenemos 40 años discutiéndolos. Ajá. Yo me voy más práctico. El Salvador, dale. No, para todo. Un hombre práctico, un hombre de acción. Me voy más práctico. Se va a quedar lo mismo, pero está bien. Yo me voy a hacer un aporte, un aporte a intentar solucionar el sistema dominicano desde varias deficiencias que tenemos actualmente. El sistema dominicano, por lo menos llevarlo o nivelarlo, hacer una tabla rasa en base a lo mejor que tenemos en el país. Y después de que podamos alcanzar esa meta principal, entonces luego comenzamos a ver a Finlandia. Pero primero eso. Suave. Al pasito, exacto. Okay. Entonces, ¿cuál es esa Va a tener que venir de nuevo y empezar de nuevo. Colón, ¿verdad? Devolver los espejitos para atrás y el oro. Pero que no traiga preso. No, vamos a tener que empezar desde los indios que vinieron de Venezuela. No, mira dónde yo me voy. No vago eso. Lo vago de aquí. Mira dónde yo me voy. El tema de la prueba PISA, recuerda que no solamente mide los resultados de los centros educativos públicos, sino también de los privados. Todo. Y muchos de los privados aquí te dan, si tú segmentas, si tú quitas lo público y quitas gran parte de lo privado, porque hay una parte de lo privado que simplemente son escuelas públicas que cobran. Exacto. Pero hay otros que comienzan a entrar que son ya un poquito más gama media, por ejemplo, donde van los hijos de Richard, que el 1% del país. La élite. Es como que estuviéramos hablando de Finlandia de nuevo. Finlandia, República Dominicana. Pero yo te voy a decir algo. Es que cuando tú comparas, yo en una ocasión tuve a los hijos míos en un colegio y era también una escuela pública que cobraba. Pero realmente había una gran diferencia. Había una gran diferencia. Y cuando te digo una escuela pública que cobraba, es porque no te lo voy a comparar tampoco con el New Horizon. Pero realmente, haciendo exactamente lo mismo que hace la escuela pública, la diferencia a nivel de educación era abismal. Y comparado con las escuelas que estaban antes. Se sacaba la DP, ya estaba sumado. Un fideicomiso educativo. Sí, pero chequéate, voy. Está privatizando ya. Yo digo que primero, paso 1. Sí, yo voy hacia allá, hacia el tema de la privatización. Ajá. Pero paso uno es. Te apoyo ahí. Yo digo que el presupuesto del Estado para educación es un presupuesto que va dirigido a preparar a todos los ciudadanos de la siguiente generación. O sea, a todas las personas en edad educativa. Ok, todos. No es a los del público, a todos. Sí. ¿A qué me refiero con eso? A que a los que están en el sistema privado, el Estado se desentiende de ellos. Debería devolver. Y eso no puede ser. Claro. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, el Estado, cuando tú divides ese presupuesto entre la totalidad de estudiantes, te da 150,000 pesos. Te da como 140,000 pesos, 150,000 pesos. Pero ¿cuánto tú pagas anualmente por un viaje cuarto? Tú pagas como 200. Que me devuelvan algo. No es a ti. No, pero ojo. No, a todo. Voy. Lo que pasa es que el problema viene cuando tú dices que me devuelvan. No es a ti que te lo A todo, dije a todo. Perdóname. Termina de escucharme, cariño. Cuando el problema viene cuando tú dices que me devuelvan. No es que te devuelvan, es a tu hijo que le van a entregar. Ajá. Que le tienen que entregar lo que le corresponde, porque ya que el Estado
A mi hijo menor de edad. A tu hijo menor de edad. Sí, cariño. Ok. A a ti como tutor Ok, de ya. tu hijo menor de edad. Se fue ya. Pero no es a ti. No es lo que digo que no es a ti. Porque cuando tú dices a ti, es que tú lo. A título personal. No, a ti tú lo dices pensando con el bolsillo. Y no es a ti, es que a tu hijo el Estado tiene un compromiso, un derecho, un compromiso de educarlo. Ok. ¿Entiendes? Ahora, el Estado va a gastar en el sistema público 140,000 pesos al mes Por cada. por él. Ah, ok, no, pero tú vas a decir, no, espérate, porque yo puedo poner 100,000 pesos más para que tenga una mejor educación. Ahora, tú lo que no puedes es hacer algo que haga que lo que el Estado puede lograr con esos 140,000 pesos Empeore. empeore. Ahora, si es que mejore, métele mano. Ahora, es lo que yo te digo. Yo estoy a favor de eso. El voucher. Hasta los que están en el Carol Morgan Debería. pagando 1,000,000 de pesos al año, hay que darle sus 140,000 pesos. Porque Esto te lo puedes Pero deducir. tú dices dividiendo el 4% entre la entre la cantidad de estudiantes. todas las personas en edad de estudios. ¿Cuántos son? Son 2,800,000 estudiantes. Que están estudiando. Estudiando, sí. Pero no que, porque entonces ahí tú tienes que ver la cantidad de personas que no están estudiando, que están en Igual, educación. entonces ahí tú vienes, cuando el Estado tiene un compromiso con que tú estudies, el Estado tiene que agarrar y meterte tu día sea como sea. Voy. Por eso ahí se cae también, como pasa en Puerto Rico, como pasa en todos lados, que no pueden venir de que una academia de béisbol a sacarte un carajito de la escuela. No, mentira. El Estado dice, ¿y eso? No me saque un carajito de la escuela. Usted lo quiere firmar, espere que él termine o estudie o en la tarde o en la sesión de deporte, tú lo llevas, pero no me lo saques del estudio. La mayoría de todos esos carajitos, de cada 100, hay 90 y pico que no llegan. Tal vez uno llega. Para que tú veas. Ay, que la probabilidad es muy baja. ¿Y qué pasó cuando no llegaron y no estudiaron ni nada? Se jodieron. Ya tú sabes. Entonces, voy. Entonces, el tercer punto que es el fuerte, Sí. hacia dónde vamos, es que yo entiendo, o sea, ya te hablé del punto de que lo primero es que al que está en el sistema privado, tú no puedes agarrar y decir, no, que el papá tiene dinero para pagar. No, es que no es al papá. Es al muchacho que usted le está dando su dinero, el dinero que le corresponde del Estado para su educación. El papá va a poner el adicional, pero a él le toca lo que le toca. Ahora, ya en cuanto a la administración de los planteles, podemos, o mejor dicho, parte del gran problema que aquí hay es que no hay dirección. Ustedes escucharon lo que estaban hablando ahorita de los profesores. Tú sabes que tú no puedes votar a un profesor. No importa qué malo sea ese profesor. En una escuela pública, a ese profesor no lo pueden votar. Después ya que está nombrado y está. Por eso. Pero ahora, espérate, después que está nombrado y es parte de la EDP. O sea, incluso había un representante de la EDP de la filial de Higüey que tiene un título falsificado. Pero los profesores que están en los colegios privados, muchos también son parte de la ADP. Y que ahora, en un colegio privado. En un privado te parten. Por performance. Exacto. En un colegio privado. Lo parten de una vez. Lo parten. Si un Porque profesor, ADP no tiene que ver con el privado. pero si un profesor de matemática no sabe matemática, ¿qué pasa? Hay que sacarlo. Lo sacan. Claro que sí. Y en una escuela pública, si un profesor de matemática no sabe matemática. Debería filtrarlo el sistema. No debería llegar. Entonces, Qué lo que diferente. te digo es, Pero como no hemos logrado, evaluación. ni lo vamos a lograr, que es lo que decíamos ahorita, no lo hemos logrado, ni lo vamos a lograr, ni vamos a durar 70 años intentando a ver si en algún momento Tirando. en la escuela pública van a hacerlo. Entonces yo lo que digo es, yo prefiero manejar las escuelas a modo de fideicomiso. Fideicomiso. El Estado. Con indicadores. Pero ven acá. No, Bueno, ¿tú crees que tú vas a lograr eso en República Dominicana? Ya hay varios fideicomisos. Cuando una ADP No, pero te dame un hace una segundito. huelga Y te para. porque sacaron a un maestro no me interrumpa. Tenemos que ir concluyendo, mi gente. un usurpador. Pero no me interrumpa. Pero no me Eso sí es una paja mental no lo me que tú estás haciendo. interrumpa. Eso sí es una paja mental. A propósito La idea está buena. No me interrumpa. Pero tiene que pensarla. A propósito Entiendo. Concluye, mira Eugenio, para lo que sacar. pasó. ¿Viste el profesor de la Universidad de Sí. Cambridge? Que se inventó todo. Era un profesor muy woke, él, con sus dreadlocks y súper del tercer género. Eso es una noticia muy fuerte. Obviamente no queríamos que pasara. como Oye, pasó, otra. pero esa persona
por el tema del DEI, Ujú. ¿verdad? Él estaba dando clases de filosofía Ya, y de ya no. vaina de género Ya y no ese cuenta. tipo de cosas. ¿Mm? Todo lo que él había, era el más joven, escribió un libro. Todo lo que había dicho era mentira. Todo. Él no tenía título para esa vaina, no sabía ni un pedo de lo que estaba hablando. Está Que- preso hoy. Oye, estaba, si tú no, vamos a decir, en su clase no estaba de acuerdo con su política de identidad de género y toda esa porquería, Ah, te bueno. quemaba. Claro. ¿Qué pasó? Lo descubrieron. Yo te lo hubiera podido decir en 2 minutos. De la auditoría visual no la pasaba. El hombre le hicieron un lío que debieron hacérselo antes. Ujú. Todo era mentira. Ujú. Todo. Él no tenía cero preparación. Lamentablemente el señor apareció muerto. Sí, yo escuché Ah, eso. esa fue la auditoría Sí. que le hicieron. Entonces es un problema. Sí. La mentira le... Vamos un minuto, va- ya va- para va- culminar. No, dos son minutos, 30 segundos, 30 segundos 30 para, porque estoy aterrizando. Sí. 15 minutos. Ya vi la pista, y la puedo Claro, aterrizar. para que vaya a ser. Ok, entonces, en fin, lo que decía es, fideicomisos donde el Estado ponga los planteles y usted agarra, ya sea el consejo de colegio, de lo que sea, y lo hace por competencia. Yo te doy, tú tienes un colegio privado, yo te doy a ti una licencia, administrame ese plantel, tú vas a agarrar, yo te doy a ti como dirección la administración, tú vas a filtrar, tú vas a agarrar y vas a manejar, vas a contratar a los profesores, todo eso como lo hacen los colegios privados, porque lo hacen y tienen el mejor nivel. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Vamos por lo menos a alcanzar como paso 1 ese nivel, que no estamos hablando de algo estratosférico, ni estamos hablando de algo que se da en Marte, se da aquí en República Dominicana, donde tú tienes 2 sistemas totalmente diferentes. Uno que no es evaluado totalmente manejado por el Estado y que todos a uno identificamos que esa politiquería es el problema. Coño, si ya lo sabemos que es el problema, ¿entiendes? No nos tranquemos en que es que no se puede hacer porque esa es nuestra realidad. Coño, eso es lo que hay que cambiar. Eso. Esa Entonces, es la idea que más me molesta a mí Ujú. del dominicano. Que, terminé. nosotros nos consideramos nosotros mismos ciudadanos de segunda categoría. Porque se la ve Es siempre increíble. Ya subimos segunda porque era Ah, bueno. casi Vamos a tercera. ver. Nada, mi gente, vamos No, a... espérate, falta... Breve. Un minuto cada uno ya. Menos tú. ¿Qué Sí, minuto? estoy de acuerdo en parte contigo en lo que dice del fideicomiso. Yo soy brillante. Yo soy... Pero Soy- con una salvedad. Tuviéramos entonces que incluir algo especial en el Código Penal al que no ejecute lo que tiene que ejecutar, al que Sí. toque medio peso de eso, cadena perpetua. o- Fiscalización. Pero no es medio peso. Yo a ti te doy un dinero por cada estudiante. Yo te doy un presupuesto por cada estudiante. Administralo. Si tú Sí. lograste hacer muchísimo y te sobró la mitad del dinero, eso a mí no me importa. Perfecto. Pero yo tengo el dinero. Pero si no lo usaste como lo tenías que usar, porque el amiguito mío, Richard, él tiene unos colegios por ahí, vamos a Tú darle tienes eso. que... Eso no es así. Tú tienes que Por lograr... performance, Exacto. año por año. Yo como Indicadores. Yo como Estado, exacto. Yo como Estado me convierto simplemente en el evaluador. Exacto. En el evaluador. Mira, Y el esto asignador es... de los No es que te convierte, que por tu naturaleza lo eres. 30 segundos para acabar. Mira, estoy de acuerdo con él. El Yo soy- voucher, yo soy el voucher brillante. está correcto Yo soy brillante. para ayudar a la clase. Pero dilo. para sí. Sí, Pero eres duro, está bien. pero Sí, mira esta cara sigue como mi brilla. paso, sigue mi paso. Mira cómo brilla esta casa. Sí, 30 segundos. Soy brillante. El voucher para devolverle por lo menos una clase media, que es la que más aporta al impuesto y tiene esa carga bastante grande, que es pagar colegio. El mínimo que te cobra un colegio son 5 o 6 mil, por más bajo que sea, hasta X cantidad. Yo entiendo que el Estado es el responsable de la educación y tiene presupuesto. Entonces ya a la clase privada eso le ayudaría bastante. Por lo menos que el Estado asuma una parte, le dé un voucher electrónico, pues lo está dando a nivel populista a las clases pobre o baja, pero la que realmente aporta es la clase media. En ese punto, hay que reformar la educación completa, entiendo que sí. Tenemos que identificar el modelo que nos corresponde a nosotros, porque el problema nosotros es que copiamos modelos de otros países que nunca van a estar adaptados no lo y van a nunca ganar. van a avanzar. Nosotros tenemos que reunir todo tipo de sociedad, pública, privada y todo eso, y sentarnos y planificar la educación. No es que vamos a ejecutar y vamos a ver, no, medir, y hay que haber indicaciones. El tema de un fideicomiso sería correcto. Mira, yo no tengo capacidad ahora mismo,
Hay X cantidad de instituciones, pueden ser hasta internacionales. Ven, yo te instalo y yo necesito esos indicadores y este es lo que yo necesito como Estado. Y yo te pago por desempeño, monitoreo, porque es otro tema. La educación tiene que medirse constantemente. No esperar que acabe un ciclo escolar y después yo voy a pasar balance. No, eso tiene que ser constante. Y yo entiendo que con esas 3 variables nosotros vamos a mejorar. Primero, identificar la educación que nosotros tenemos, devolverle ahora mismo una solución inmediata porque lleva una carga muy, muy pesada a la clase media pagando colegios. Y redefinir y medir, hacer una licitación internacional y traer personas que nos ayuden ya después que el modelo esté hecho. Y interiorizar nuestra dominicanidad. Tú sabes muy bien a lo que yo me refiero. Claro que sí. Nosotros tenemos que estar claros dónde vivimos. Porque el coeficiente intelectual lamentable No es lo mismo. de un finlandés, un noruego, un chino. Y queremos comparar siempre. Exacto. Entonces tú no le puedes dar física nuclear, ¿verdad? A un hombre que escribe cajón con G. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso lo tenemos que entender. 1. 2, lo de el inglés Es obligatorio. tiene que ser obligatorio. El inglés. Pero de te calidad, de ayuda calidad. A pensar. La mayoría de la información Te abre más puertas. está en inglés, lamentablemente. Eso es Sí, como- todos los artículos científicos son en inglés. Usted Exacto. quiere ser un científico, tiene que en inglés todo. Exacto. El español, un idioma. Para pedir solamente. Bello. Bello, muy poético. Lengua romance, todo eso. Exacto, eso es lo que yo siempre le decía a la gente en Canadá. El inglés como la física. El español es ya, bueno, como la poesía, un poquito más metafórico. Y por eso nunca hacemos nada, porque si no pasamos por disparate como aquí. Entonces, la cultura norteamericana es muy directa, igual que la europea del norte, extremadamente directa. Aquí tenemos esa herencia de, ¿verdad? De allá de España, de la realeza, y no podemos no somos así. Correcto. Bien, nada, mi gente, con todo lo que se dijo aquí, yo tengo un sinnúmero de objeciones a lo del fideicomiso, a lo del voucher, a lo del pensamiento un poquito supremacista. Todo eso me opongo, pero es la naturaleza de la Galleta Podcast y ustedes saben que nosotros venimos aquí a confrontar ideas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Se suscriban. Así que se suscriban, denle like y compartan. Hasta la próxima. Gracias.